Pues, Hola, buen día. Mi nombre es Kelly Lotero y el día de hoy, a grosso modo, junto con mis compañeros Yanir Andrei Díaz y Jefferson Duban Peña, les expondremos el manejo integrado de plagas en agroecosistemas. Pertenecemos, o más bien somos, el grupo número 87. Bueno, empezamos con un cultivo bajo invernadero. En este caso estamos hablando del manejo integrado de la mosca blanca, que es la principal plaga, Traludodes vaporium, en el cultivo de tomate Solanum lycopersicum. Bueno, comenzamos con las generalidades del cultivo. En este caso, tenemos en cuenta que es una solanácea, entonces es familia de lo que es la berenjena, el tomate, el pimentón. Ella requiere una buena iluminación, temperaturas controladas y riego. Se dice que digamos que la humedad relativa debe ser entre los 80, desde los 60, perdón, hasta el 80%. Las horas luz de 8 a 16 horas luz. La temperatura en el día de 20 a 30 grados centígrados y en la noche de 1 a 17 grados centígrados. En este caso, como es un cultivo invernadero, primero se hace la siembra, se hace una siembra y un trasplante. Entonces se inicia por semillero y luego se trasplanta al invernadero. El suelo, dice que generalmente los suelos son ligeramente ácidos o alcalinos. En este caso, algunos estudios dicen que el pH es de 6 a 6,8 y el suelo tiende a ser franco arenoso. El manejo del cultivo debe tener buen riego, ventilación, no olvidar el drenaje para evitar lo que son las enfermedades y el esparcimiento. Siguiente, por favor. Bueno, por este lado, generalidades del insecto plaga. En este caso, incluimos o más bien determinamos la plaga principal en el cultivo de tomate en invernadero, que es la mosca blanca, Papirium en este caso, porque hay varias especies. Dice que es especialmente dominante en las zonas andinas. Se conforma, bueno, tiene un aparato bucal, que es el que pues literalmente con ese afecta a la planta, es picador chupador, perfora los tejidos y succiona la savia debilitando la planta. Su reproducción es sexualizada, pero con capacidad de partenogénesis. ¿Qué significa eso? Que las hembras pueden, digamos, generar huevos que dan vida a un nuevo insecto sin la necesidad de tener que aparearse. Su ciclo es rápido en condiciones de invernadero, alta capacidad de infestación. ¿Por qué su ciclo de vida es muy corto? Bueno, depende de la especie, pero alrededor de los 120 a 130 días. Siguiente, porfa. Bueno, acá tenemos el ciclo biológico, dice huevo, larva, segundo estadio, tercer estadio, cuarto estadio. Tiene pupa, el macho y la hembra. El macho y la hembra, cómo es este dimorfismo? La hembra es de color amarillo y el macho es más oscuro que la hembra. Daños directos. Entonces tenemos la pérdida de la savia, pues porque es chupador, la clorosis y marchitez, la deformación de las hojas y frutos, la reducción del rendimiento. Y los daños indirectos tenemos una segregación de mielecilla, el famoso hongo fumagina. Eso es un daño indirecto porque no es su daño principal, pero puede ser crítico porque ese hongo impide la fotosíntesis. Y de ese mismo modo, esa plaga transmite un virus, que ese sí ya es más drástico en cuanto al cultivo. ¿Cuál es el principal control implementado? Pues como esta plaga es tan de difícil control, se han hecho muchos estudios y como ellas en las salas tienen como algo que repele el agua, entonces han intentado empezar a hacer nuevos estudios para implementar eh, productos que sean de aceite. En este caso, lo que más se ha utilizado es el control químico. Dice que es en Ecuador y en Colombia 5 a 6 veces por campaña y algunos más de 10 veces. Se ha utilizado estos dos que son los principales, el tilán, que se dice que la concentración puede variar, puede ser de 200 por bomba. Y el tilán, su principio activo es el tiametosan y la lambdacinatilina. Y del Nilo, de la bifentrina y el imidacloprid, que ese sí se hace de 1,3 centímetros cúbicos por litro. Siguiente, por favor. Manejo integrado de esta mosca, o sea, ¿qué debemos saber nosotros integralmente para controlarla o para manejarla? Porque de por sí la idea no es eliminar del todo el insecto plaga, sino que controlarlo.
Entonces, de acuerdo con Agrosar en el 2009, lo que se debe hacer para las prácticas culturales es la limpieza y la desinfección, la eliminación de malezas, evitar la asociación de cultivos muy susceptibles a mosca blanca, como les decía, es una solanácea, entonces no se debe combinar de por sí con lo que es papa, con lo que es pimentón, con lo que es la berenjena, porque son de la misma, del mismo género, por decirlo así. Uso de cubierta plástica y malla en semilleros y buen manejo de la ventilación y la humedad. La ventilación, cuando hay poca ventilación, es donde más prolifera este insecto. Y la humedad, pues sí debe ser controlada para evitar el tema de las enfermedades. Siguiente, porfa. Bueno, monitoreo y muestreo. Se dice que el umbral de daño económico, o sea, donde ya se debe sí de por sí intervenir, es cuando encontramos por hoja más de 10 adultos. Se deben revisar las hojas, el en vez y el as, especialmente las hojas jóvenes y medias, porque es que este insecto lo que más le gusta son los brotes, los jóvenes. Y muy importante, el uso de las trampas adhesivas. En este caso, el color amarillo es el que las atrae a ellas. Y ya utilizar melaza o algún otro pegante para que ellas queden ahí adheridas. Siguiente. Control biológico, en este caso, el que más se utiliza y especialmente para esta especie para Vapirion, porque para Bemisia tabaci es otro, ese es más efectivo para Vapirion, es la escarcia forzosa, que es la avispita, que tienen a tirar 1000 al aire libre y ellas ya hacen su trabajo en cuanto a lo que es el huevo como tal. Ya. em, bueno, tenemos el control etiológico. Entonces, de acuerdo con Croc, ¿sí? Consta de las siguientes fases. Entonces, en este caso, empezamos con. Espere que aquí no puedo leer bien. Bueno, reducir causas favorables. Entonces, reducir causas favorables en este caso es evitar el exceso de humedad, calor, densidad y eliminar malezas y restos. La exclusión, entonces en este caso es utilizar mallas antiáfidos con doble puerta y revisión de las plántulas. El monitoreo temprano consiste en hacer trampas amarillas, la revisión del envés de las hojas para detectar focos. El equilibrio biológico es favorecer los parasitoides, en este caso escarcia forzosa, o depredadores, como el Macrolophus, y hongos ectomopatógenos. Y el manejo cultural es buena ventilación, poda, riego adecuado y coberturas flectantes. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Luan y para complementar lo del manejo integrado, hablamos del control mecánico y físico. Bueno, pues esto básicamente es la primera línea de defensa dentro de un programa de manejo integrado. Estos métodos son fundamentales porque reducen el ingreso y el establecimiento de la plaga, especialmente en cultivos protegidos como invernaderos. El uso de mallas antiinsectos evita que la mosca blanca entra al sistema. Complementamos esto con un sistema de doble puerta o vestíbulo sanitario que funciona como una barrera adicional de bioseguridad. También utilizamos trampas adhesivas amarillas. Nos ayudan tanto a capturar adultos como a monitorear el nivel poblacional. En la etapa de producción de plántulas se recomienda usar coberturas en semilleros y dentro del invernadero también es importante manejar el microclima, porque la mosca blanca se favorece con condiciones cálidas y estables. Finalmente, cuando la población es baja, se pueden aplicar métodos como la remoción manual o aspiración que ayudan a reducir focos iniciales de infestación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí ahora pasamos al control químico, que se utiliza cuando la población supera el umbral económico y siempre de manera integrada con el resto de estrategias. Aquí se destacan dos ingredientes activos principales. El primero es la azadiractina, que es un extracto natural del NEM, que es compatible con la agricultura orgánica.
Se aplican dosis de 1 a 3 mililitros por litro de agua y su principal ventaja es que deja bajo residuo y afecta poco a los insectos benéficos. El segundo es el piriproxifen, que es un regulador de crecimiento. Es importante aclarar que no controla adultos, sino que actúa sobre estos estados inmaduros y sobre la reproducción. Es una bomba de 20 litros, se aplican aproximadamente 6 mililitros para una dosis baja o 12 mililitros para una dosis alta. Además, existen otras moléculas que son seguras para los enemigos naturales, como flupiradifurona, es, espiromecifen y espirotetramat, que son alternativas útiles para rotación y ayudan a evitar la resistencia a la plaga. Siguiente diapositiva. Bueno, ya entrando en otro tema, hablaremos sobre el manejo integrado de la mosca de la fruta en un cultivo de maracuyá con un sistema abierto. Siguiente diapositiva. Bueno, una descripción general del cultivo. Bueno, para empezar, el maracuyá es una planta trepadora perenne que pertenece a la familia Passifloraceae. Es un cultivo típico de zonas tropicales y subtropicales, muy importante por su fruto aromático, del cual se obtienen jugos, pulpas y concentrados. Es una especie bastante productiva cuando se maneja bien y se adapta muy bien a diferentes condiciones dentro de climas cálidos. Siguiente diapositiva. Eh, la fisiología del maracuyá. Bueno, en cuanto a su fisiología y adaptación, el maracuyá requiere temperaturas altas entre 20 y 30 grados centígrados. Puede crecer desde el nivel del mar hasta unos 1.300 metros de altitud, aunque el tipo amarillo es más resistente que el morado. También necesita buena luminosidad, preferiblemente pleno sol. En términos hídricos necesita una disponibilidad constante de agua entre 1.200 y 2.500 milímetros al año, pero es muy sensible al encharcamiento porque su raíz se afecta rápidamente por hongos del suelo. Su ciclo de crecimiento inicia con una fase vegetativa de 3 a 4 meses. La floración empieza entre los 4 y 6 meses y la cosecha desde los 7 a 10 meses. Dependiendo del manejo, su vida productiva puede ir de 18 a 36 meses. La polinización es principalmente entomófila, es decir, realizada por insectos. Siguiente diapositiva. Bueno, requerimientos éficos. El maracuyá prefiere suelos francoarenosos o francoarcillosos porque permiten un buen desarrollo radicular. Es importante que sean suelos profundos de más de 1 metro y con un drenaje adecuado para evitar problemas sanitarios. El pH óptimo va de 5.5 a 6.5, a mayor caso 7, y requiere un buen contenido de materia orgánica. Se deben evitar suelos pasados o muy arcillosos, ya que esto aumenta el riesgo de enfermedades como el fusarium o pudriciones por exceso de humedad. Siguiente diapositiva. Bueno, la distancia de siembra. La distancia de siembra depende principalmente del sistema de conducción del cultivo. En espaldera se manejan densidades como 2.5 metros entre plantas por 3 metros entre hileras, que equivalen a unas 1.300 plantas por hectárea. Otras opciones son 3 por 3 con 1.100 plantas o un sistema más intensivo de 2 por 3 que pueden llegar a 1.600 plantas. La elección depende de la variedad, la fertilidad del suelo, la disponibilidad del agua y el nivel de manejo que se le quiera dar al cultivo. Siguiente diapositiva. Bueno, manejo agronómico básico. En cuanto a este, el tutorado es indispensable. Se usa espaldera simple o doble y poparra normalmente entre 1.8 y 2.2 metros de altura. Esto mejora la aireación, el acceso a la luz y facilita la cosecha. En fertilización, el cultivo demanda bastante nitrógeno para su crecimiento, potasio para el cuajado y calidad del fruto, y elementos como calcio y boro para favorecer la floración y la firmeza del fruto. Las podas también son fundamentales. La deformación para guiar el tallo principal, la de mantenimiento para retirar ramas viejas o enfermas,
y la renovación para prolongar la vida útil del cultivo. Finalmente, el control de maleza se debe hacer preferiblemente con mulching o control mecánico, evitando dañar las raíces. Siguiente diapositiva. Bueno, las plagas y enfermedades comunes. El maracuyá es afectado por varias plagas importantes. Entre las principales están la mosca de la fruta del género Anastrefa, los ácaros como Tetranicius y los trips, los picudos y algunos escarabajos barrenadores, además de nematodos en el suelo. En cuanto a enfermedades, las más comunes son el fusarium y marchites, la antracnosis, la bacteriosis, el virus de la madera moteada y la fitóftera, que causa pudrición del cuello y puede afectar gravemente el cultivo si el drenaje es deficiente. Sigan. Cordial saludo, mi nombre es Janier Díaz y bueno, yo les voy a exponer las generalidades del insecto. El insecto plaga en este caso que hemos manejado es el de la mosca del fruto. Vamos a hablar sobre su aparato bucal, que es tipo masticador lamedor, adaptado para perforar la piel del fruto y pues alimentarse de la pulpa. La mosca de la fruta ocasiona pérdidas directas sobre la maracuyá, pues por su oviposición. Esto causa oxidación, maduración prematura de la fruta y pues pudrición pues, de la fruta total. Biología y hábitos. Bueno, la mosca de la fruta cuenta con cuatro estados, que es huevo, larva, pupa y adulto. En el estado de huevo, que es cuando la mosca oviposita dentro de la fruta, esto dura entre 2 a 5 días que la mosca, pues que el huevo se desarrolle. Luego ya viene la larva, que es entre 13 a 20 días, que en este tiempo esta larva se va a estar, bueno, se va a estar alimentando de la pulpa de la fruta, pues dañando la fruta. Y ya en el estado pupa, que es de 15 a 17 días, o en prepupa, ella ya se baja de la fruta, que es cuando ya se entierra en el suelo, pues a poca profundidad, para ya volver a estar en el estado adulto y completar ya lo que es su ciclo. Tipos de reproducción. Tipos de reproducción y daño. Bueno, su reproducción es sexuada o vípara. Y la hembra pone múltiples huevos en diferentes frutos, que puede poner entre 10 y 15 huevos por fruto, y en su vida, en su ciclo de vida puede llegar a poner entre 250 y 300 huevos. Los daños ocasionados pues son directos e indirectos. Bueno, directamente pues va la destrucción de la pulpa del fruto, caída prematura de los frutos y pérdida de la calidad comercial, pues con el daño que se ocasiona en la fruta pues ya no va a poder ser comercializada. Y los indirectos, pues que ya facilita lo que es la entrada de hongos y bacterias que deterioran los frutos. Y así, pues ya afecta todo lo que es la producción que tengamos en el cultivo. Control biológico. Bueno, el principal control utilizado por el productor, entonces tenemos el control biológico. En el control biológico dicen que para las especies de la mosca de la fruta más limitantes se encuentran tres especies de parasitoides, que los tenemos acá los parasitoides. Tenemos seis depredadores, dos hongos entomopatógenos y tres nemátodos entomopatógenos y una bacteria entomopatógena. El control biológico. Bueno, dentro del mismo control biológico tenemos el control autocida, se consiste en la esterilización de los machos de la mosca, que se van a liberar, se liberan en grandes cantidades en el cultivo, pues donde ya tengamos pues el mayor foco. Esto con el fin de que las moscas no se puedan reproducir, las hembras, y así pues cortar el ciclo que se viene produciendo pues, de la mosca dentro del cultivo. Control cultural, bueno, dentro del control cultural las principales medidas se basan en prácticas que reducen la tasa de desarrollo de la población del insecto. Bueno, lo que se quiere es hacer una recolección de los frutos que se encuentren dañados, que se encuentren pues en el suelo o también en el árbol, que ya se encuentren dañados, que se encuentren, bueno, mordidos por la mosca, y se hace un hueco, se recomienda hacer un hueco y dentro de este hueco depositar todos estos frutos, aplicarle escal y más encima aplicar tierra, pues para ya controlar un poco
la mosca de la fruta. También se recomienda hacer un rastrilleo con el fin de sacar lo que es la pupa del suelo, que es lo que no está a tanta profundidad, y pues exponerla para que las aves puedan pues ayudar con el control de las mismas. Y así mismo también se puede hacer recolección manual, pues en caso de que tengamos muchas. Bueno, el control químico, esto ya es en caso de que ya se supere el umbral económico, entonces lo que se debe hacer es un control químico. Y en el control químico lo que hacemos es como, bueno, una combinación del malatión con proteína hidrolizada y con Sebofrut. Esto es como un atrayente que se va a implementar como tipo trampa, donde bueno, se va a distribuir a lo largo del cultivo, ya sea, bueno, dependiendo de los focos, donde se mire más foco de estos, se puede estar colocando una trampa de estas. Estas también se pueden realizar bueno, se puede comprar o se pueden construir la trampa. También tenemos el espinosat, más la mezcla con un atrayente alimenticio, más el agua, que se utiliza el mismo método para hacer un control químico. Y tenemos la tiacloprid más deltametrina, que se utiliza también 20 centímetros cúbicos por litro. Bueno, ya con el manejo integrado de plagas, ya tenemos las principales plagas. Bueno, estamos manejando la mosca de la fruta, que es con la que estamos trabajando, los ácaros, los chinches ci- fitófagos y los picudos del tallo. También tenemos las babosas y los caracoles. Bueno, en este caso vamos a hablar sobre la mosca de la fruta. ¿Qué medidas preventivas tenemos? Siembra de material limpio y vigoroso. Lo principal es cuando se hace la siembra, tener un buen material, una buena semilla, contar con un material que esté certificado para poder así que cuando tengamos los frutos vengan con una cáscara dura, en este caso la de la maracuyá, y así pues sea más difícil que se le propaguen las enfermedades, y que igual que la mosca nos penetre en el fruto. La distancia de siembra que es muy recomendable, por eso se recomienda entre 3 metros entre hilera y 2,5 metros entre planta, pues con el fin de evitar, bueno, de evitar que enfermedades y propagación de las plagas. Tenemos un manejo adecuado del nitrógeno, que es, sí lo necesita el nitrógeno lo necesita mucho en la parte vegetativa, ¿sí? Pero también tenemos que tener control de este. Y las podas sanitarias que se realizan, como lo podemos ver acá, con el fin de controlar las enfermedades que se encuentran, igual las plagas que se encuentran al mismo tiempo, entonces vamos a tratar de eliminarlas cuando se hace unas podas sanitarias. ¿Qué tipo de monitoreo tenemos? Bueno, el tipo de monitoreo que tenemos son las trampas Mudfight, que son como las más comunes, que hay algunas que pueden estar en plástico y hay algunas que hay en vidrio. Estas trampas también las podemos crear, un tipo con, digamos, una botella de Coca-Cola, por decirlo así, se le hacen varios huecos donde solamente entre la mosca, ¿sí? Del tamaño de la mosca, y adentro se le entra bueno, este que vamos a utilizar, el medicamento que vamos a utilizar ahí, que ya podría ser, digamos, la mezcla que vamos a utilizar, que está compuesta por agua, proteína hidrolizada y boras. Eh, También otro tipo de monitoreo que vamos a realizar, que se realiza, son revisión de frutos para ver cuál de ellos tiene problemas de que ya le miramos huequitos, digamos que ya estaba perjudicado por la mosca, donde ella ya hubo positado, y pues asimismo empezar a recoger estos frutos y tratar de controlarlo. Ya con el control cultural, ya lo que vimos anteriormente, que es la recolección de todos los frutos caídos o infectados, y también la recolección, digamos, o la poda de partes de la planta que se encuentre con algún tipo de enfermedad, y todo esto lo vamos a montar y en un hueco lo vamos a enterrar. Que primero le echamos cal y luego echamos la capa de tierra. Esto con el fin de controlar. La labranza ligera del suelo, pues es lo que se hace con el rastrillo para exponer las pupas que se encuentran en el suelo. Y sí, ya como ya dije anteriormente, exponerlas para que se las, bueno, que las mismas aves se encargan de hacer el control. Las podas para eliminar focos de infección y mejorar la aireación, es lo que estábamos mirando anteriormente, y la eliminación de malezas hospederas. El control etológico, bueno, son trampas que son cebadas con atrayentes alimenticios, feromonas, que es las que vemos aquí,
Y estos sirven para reducir la cantidad de mosca que tenemos ahí. Igualmente vamos a ver la cantidad de mosca que tenemos y asimismo poder determinar qué control podemos entrar a realizar dentro del cultivo. Estos cebos tóxicos también lo podemos hacer casi lo mismo como tenemos las trampas, son cebos tóxicos con proteína hidrolizada más el insecticida en puntos estratégicos del cultivo donde tengamos más focos después de la mosca, de la plaga, ahí es donde vamos a utilizar estas trampas. El control químico, bueno, ya esto ya cuando ya tenemos pues que ya mira, nos damos cuenta que no la podemos controlar y que ya es demasiado, ya tenemos sobre el umbral. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el control químico, ya la rotación de ingredientes activos. Bueno, para la mosca de la fruta, entonces ya tenemos el espinosad, el malatión. También tenemos, bueno, pues para los ácaros tenemos el abametina, pero bueno, esto no lo estamos manejando en este momento. Bueno, ya en conclusión, a lo largo del desarrollo de este trabajo, pues comprendimos que el manejo integrado de las plagas, ¿sí? Las MID, es una estrategia fundamental para enfrentar problemas fitosanitarios como la mosca blanca, pues en el cultivo del tomate bajo invernadero y la mosca de la fruta en el maracuyá. También aprendimos que el control efectivo mm, no depende solo de insecticidas, sino de combinación equilibrada de prácticas culturales, monitoreo, control biológico, físico, etológico y químico racional. Este enfoque integra no solo la reducción, no integra no solo reduce la presión de las plagas, sino que también disminuye el riesgo de resistencias, lo que protege a los enemigos naturales y contribuye a una producción más sostenible, rentable y segura. Bueno, esta es nuestra exposición sobre el tema que nos correspondía. ¿El compañero Jefferson quiere decir algo para finalizar? No, yo en conclusión diría que, bueno, la actividad ya final, como para finalizar el curso, fue muy importante, teniendo en cuenta que estas dos plagas que seleccionamos son holometábolas, es decir, tienen una metamorfosis completa. Entonces, eso también es importante a la hora de hacer todo esto que estamos realizando para saber cómo se alimenta o cómo se mueve el insecto plaga. Entonces, las MIG no solamente, no, yo incluyo algo cultural, algo físico y algo químico, sino que es algo más integral. Ya. Vale, Gracias. gracias.